Bien, también nos preguntaban si utilizábamos Trados o algún otro programa de traducción asistida. Sí, lo cierto es que traducimos con Trados, con ese SDL Trados Studio, desde el 2009, además que salió la nueva versión, y luego hemos ido actualizando varias veces, creo que en el 11, luego en el 14, el 15 no, y la última que tenemos es la del 17. Traducimos ahora mismo con ese del Trados Studio 2017, que nos va bastante bien. Lo cierto es que nosotros siempre lo recomendamos porque es un programa nada sencillo de manejar, nada intuitivo, que exige además hacer una serie de cursos y formación para aprender a manejarlo bien, pero que luego te da una capacidad de traducción increíble, ¿no? Sobre todo en textos como los jurídicos y los financieros, que tienen muchas repeticiones y muchos textos que tú puedes aprovechar en otros, ¿no? Muchos párrafos, cláusulas de contratos que son similares de un contrato a otro. Entonces, cuando tú vas creando tu memoria de traducción y tus glosarios, nosotros invertimos mucho en los primeros años, mucho tiempo, en crear nuestros propios glosarios, y ahora tenemos un glosario financiero con más de 4.000 términos y uno jurídico con 5.000 y pico, que nosotros hemos ido creando poco a poco, ¿no? Entonces, ese material que tú vas creando, lo puedes aprovechar muy bien en programas de traducción asistida como Trados o MemoQ o cualquier otro. Nosotros usamos Trados porque, bueno, empezamos con él y hemos aprendido, hemos invertido también en formación, en varios cursos de formación en ese de Letrados Studio, y ahora creemos que lo manejamos bastante bien. Seguramente al 60 o al 50% de lo que puede dar ese programa, pero le sacamos bastante provecho. Y nos preguntaban si utilizábamos CalPro u otras herramientas para llevar un control de las horas que traducimos. No. CalPro lo utilizamos al principio para calcular una tarifa, lo que podía ser nuestra tarifa estándar. Y en cuanto a la gestión de los proyectos de traducción, nosotros utilizamos un software de una empresa española que se llama Gespoint Translator, que me parece que son de Alicante. Bueno, la verdad es que nos va muy bien. Es un software este sí que es más sencillo de manejar que Trados, aunque requiere un poquito de conocimiento y leerte el manual. Pero nos va fenomenal porque nos permite controlar los proyectos que entran, cuándo salen, las horas que hemos trabajado en ellos, la facturación, generar un pedido, la factura directamente una vez aprobado o terminado el proyecto. Y Gespoint nos va muy bien. Y además es una empresa que da un servicio postventa extraordinario. No nos pagan por decir esto, te lo garantizo, pero va muy bien, el software va muy bien y la empresa responde fenomenal. Y con ese software gestionamos nuestros proyectos de traducción para llevar un control, lógicamente, de las horas y de todo. Comenzamos haciéndolo en Excel, como casi todo el mundo, pero llegó un momento que teníamos tantos proyectos a la vez que era imposible. Y la Excel, pues al final, es una fuente de posibles errores muy grande. Entonces, pues si tienes muy poquito trabajo, con la Excel te puede valer, pero una vez que tengas ya más trabajo, ya necesitas un software profesional que te permita controlar los proyectos de una manera mucho más eficiente. También nos preguntaban si se les pasa la fecha de entrega de un proyecto o ven que se les va a pasar, ¿qué hacen? Bueno, esto no puede ocurrir jamás, nunca. Pasarte la fecha de un proyecto no puede ocurrir salvo que pues, te hayan hospitalizado porque de repente te ha entrado un ataque de apendicitis inesperado totalmente y estás en el hospital y bueno, vale, esas cosas pueden pasar. A nosotros en 10 años nunca nos ha pasado, pero pueden pasar. Sin embargo, la fecha de entrega de un proyecto es sagrada. ¿Por qué? Pues porque la traducción es un servicio normalmente instrumental que sirve para que el cliente que te la está solicitando luego tenga que hacer otra cosa, firmar ese contrato, entregárselo a alguien, publicar un documento y el cliente que te pide esa traducción tiene a su vez unas fechas de entrega que tiene que cumplir y si tú te retrasas en la tuya le estás creando un serio perjuicio en el negocio de tu cliente y con seguridad no te va a volver a contratar nunca más. Lo de pasarse la fecha de entrega, que curiosamente hay traductores que no le dan demasiada importancia a esto, no lo entendemos, es como si tú llegas en AVE a Sevilla y pides un taxi y le dices que te lleve a la zona de la catedral y te lleva a la otra punta, a la Torre del Loro. Oiga, que no, que es que le he pedido que me lleve a la catedral. Ay, perdonen, lo siento, es que mi familia, es que tengo mucho trabajo, mucho estrés. No, o sea, no vale de excusas. Si tú le dices a un taxista que te lleve de un sitio a otro, te tiene que llevar. Y si tú te comprometes a una fecha de entrega como traductor, la tienes que cumplir. Bien, si surge algún imponderable de estos tremendos de que estás hospitalizado o han hospitalizado a un ser querido tuyo directo, pues lo antes posible
ponte en contacto con el cliente y búscale una solución. Antes incluso de ponerte en contacto con él, busca a otro colega que te pueda cubrir, que lo pueda hacer y puedan terminar el trabajo que tú tienes, aunque no ganes nada y le tengas que pagar todo a tu colega, y entrégalo a tiempo. Y para evitar que se den estos casos, siempre pues, lo que nosotros hacemos es programar 1 o 2 días de margen, dándole la fecha de entrega al cliente con 1 o 2 días de margen para nosotros. Normalmente, si es muy ajustado, pues 1 o tal, y si es menos ajustado, pues un par de días de margen que nos quedamos para por si acaso, para si pasa algo, si tenemos algún retraso, si hay algún término que no encontramos o queremos pulir mejor. Y de esa forma, si acabamos antes, pues lo entregamos antes y el cliente encantado de la vida, ¿no? Y siempre cumplimos la fecha de entrega. Vale. ¿Qué nos recomiendan para cuando acabemos este año los estudios? Bueno, pues os recomiendo que tengáis mucha ilusión. Fundamental, porque es un negocio precioso. La traducción profesional, ya sea como freelance o en plantilla, en nuestro caso freelance, y creemos que es la forma también más bonita de ejercer este trabajo porque es la que más libertad te da, pues es una profesión maravillosa. Nunca terminas de aprender, siempre estás continuamente aprendiendo cosas nuevas, siempre estás continuamente investigando cosas y es súper emocionante y súper divertido. Y además te da una libertad enorme. Al final solo tenemos una vida y hay que vivirla lo mejor que podamos, y el ser traductor freelance pues te permite organizar tu vida como quieras, dentro de un orden, lógicamente, pero no tienes que pedirle vacaciones a tu jefe, no tienes que negociar las vacaciones o los días libres con tu compañero de mesa. Entonces, bueno, pues es una profesión muy, muy bonita en la que hay mucha demanda y hay mucho negocio por delante, y os recomiendo que tengáis mucha ilusión. No es fácil abrirse camino en este negocio, como en ninguna profesión. En ninguna profesión independiente es fácil. No lo tienen fácil los abogados, no lo tienen fácil los médicos, no lo tienen fácil los profesores, no lo tienen fácil los arquitectos, nadie. O sea, que no penséis que somos una excepción, ¿no? Cualquier profesional liberal va a tener que abrirse camino y luchar durante 2, 3, 4 años al principio para abrirse un hueco en su profesión, pero como pasa en cualquier otro sector, ¿no? Y sin embargo, pues es muy, muy bonito y muy gratificante. Y luego nos decían, bueno, y en cuanto a consejos, ¿qué consejos les daríamos? Bueno, pues en primer lugar, que tengáis la ilusión y la esperanza de vivir de ello, porque sí que se puede vivir de la traducción, nosotros lo decimos siempre, sí se puede vivir de la traducción y además se puede vivir muy bien. Lo de hacerse rico no tenemos experiencia todavía con esto, entonces no os lo contaremos cuando lo conozcamos, si es posible o no. Por ahora podemos decir que se puede vivir muy bien de este negocio. ¿Y qué cosas hacen falta? Bueno, nosotros hemos identificado varias. Cada maestrillo tiene su librillo y cada profesional pues, se ha abierto un hueco en este mercado de diferentes formas, ¿no? Porque hay muchas formas de abrirse un hueco en este mercado y de elaborarse o de crearse una profesión. Cuando terminas los estudios de traducción tienes un título, pero luego tienes que hacerte una profesión. Y esto es lo más difícil, porque no hay un manual, no hay un libro. Por lo tanto, cada persona lo hace a su manera. Y sí que pensamos que hay 3 cualidades fundamentales que se necesitan. Trabajo, mucho trabajo. Hay que trabajar un montón, sobre todo los primeros años. Nosotros ganamos muchos clientes en verano, los veranos y las navidades al principio, trabajando cuando otros traductores no trabajaban, porque lógicamente pues tienes que abrirte un hueco en el corazoncito de empresas y de clientes que ya tienen sus traductores y que te van a acudir a ti como una opción cuando los suyos no están disponibles. Entonces, mucho trabajo. Paciencia, fundamental. Esto es una carrera de fondo, ¿eh? Yo siempre digo que esta profesión es como una maratón, como otras muchas, es una maratón, no es un sprint. Y aquí no se consiguen resultados rápidos, ni en 3, ni en 6 meses, ni en un año. Probablemente vas a conseguir resultados, o los resultados que tú quieres. Tenemos la suerte, los traductores, de que no tenemos que hacer una gran inversión en nuestro negocio, no tenemos que comprar maquinaria, ni alquilar grandes locales o naves, ni contratar muchos empleados. Por lo tanto, tenemos pocos gastos y eso hace que sea quizá un poco más fácil alcanzar el nivel de rentabilidad en tu negocio en el momento en que los ingresos empiezan a superar a tus gastos. Pero aún así se tardan, pues me atrevería a decir que un par de años como mínimo en conseguir vivir bien de esto. Y a partir del tercer año, si sigues, y por eso es muy importante la paciencia, es el segundo atributo que te decía hace un momento, porque si continúas, si eres perseverante, pues tendrás éxito y tendrás resultados. Y finalmente, especialización. Pensamos que es clave, la especialización es la clave, por eso nosotros cada vez damos más formación especializada a traductores en traducción jurídica y financiera, que son 2 de las áreas
en las que pensamos que hay más trabajo, ¿no? Y más posibilidades de desarrollo profesional. La especialización es fundamental porque, como dice nuestra amiga Alicia, para lo fácil ya está Google y cada vez va a estar más para lo fácil. Por lo tanto, los traductores humanos tendremos que especializarnos en cosas difíciles, en documentación difícil y en documentos complejos. Ya otro día hablaremos de la traducción automática y de los robots. Por ahora creo que está bien y, en fin, pues esto es todo lo que queríamos contaros. Estas son las respuestas a las preguntas que nos mandaron nuestras amigas y espero que a ti también te hayan servido para algo. Hasta la próxima.